Okay. Plan de la situación del curso. Nosotros hemos, entre comillas, con el control de la semana pasada, terminado un poco lo que es el tópico de economía abierta y corto plazo, porque tenemos que pasar a ver otro tipo de variables y otro tipo de problema. Y entonces nos quedan 2 semanas, ¿verdad? Antes que haya el receso. Entonces el plan sería el siguiente. Nosotros tenemos clase hoy, el jueves le subo el video, el próximo martes. Yo dedicaría, desafortunadamente ustedes, si no, bueno, no tengo auxiliar que me acomode como horario, pero entonces tenemos que usar, yo propongo que el jueves antes del receso hagan un pequeño control, pero de esto tipo sincrónico y tipo pura preguntas de definiciones, solo para obligarlos, entre comillas, a estar un poco al paso para que no se le olvide todo. Así ya tendrían 3 controles, los que nos deja el tiempo a la vuelta, cuando vamos a tener el último bloque de 5 semanas, nos deja el tiempo de hacer un control más, de manera que cada uno tenga 4 controles. De estos 4 controles se saca el promedio con las mejores 3 notas. Y además nos deja el tiempo al final de hacer lo que sea, lo que necesiten, si necesitan un control recuperativo o si necesitan una tarea recuperativa, si hay alguien que no entregó algunos de los trabajos, etcétera. Por lo cual no quiero terminar apretados con los controles al último minuto porque no nos deja el tiempo de ver si hay necesidades de varias eventuales. Entonces, este es la propuesta, o sea, mi propuesta. Hoy empezamos a ver lo que tenemos que ver, que sería empezar a hablar de mediano plazo. Cuando mediano plazo se entiende los precios van a poder cambiar y vamos a hablar de variables que no hemos estudiado bien hasta ahora, o sea, básicamente tasa de desempleo, salarios y cómo se fijan los salarios y esto nos llevará a una relación entre inflación y desempleo. ¿Okay? Esto es el objetivo de la próxima, decimos, 2 semanas. El martes próximo, ojalá, o sea, ojo, acuérdense que a las 6 hay esta charla de la directora de estudio de comunidad mujer. Seguramente va a hablar de, en particular, situaciones del mercado del trabajo y diferenciación de género, por lo cual las definiciones de ahora no salen muy bien y por lo cual lo que ella nos cuenta sirve, o sea, es muy ligado también, conectado un poco al contenido de lo que estamos viendo por ahora, ¿ok? En términos de funcionamiento del mercado del trabajo. Ok, este es el plan general. A menos que no haya algún cambio, si veo que estamos muy atrasados como contenido, nada, el jueves no haremos, en 2 semanas más dejemos el control y no lo hacemos, pero yo creo que uno corto de definiciones puede servir para fijarlo las ideas, algo corto, fácil, de este tipo. Tienen estas slides, se me olvidó de subirla, en todo caso hay un typos, o sea, errores de los cuales me di cuenta, por lo cual me dan un par de minutos al final de la clase y les subo todo. Así que lo siento, por ahora me tienen que seguir con los gráficos, pero son básicamente gráficos, ¿ok? Pero después al tiro les subo esta lámina que se llama clase módulo 2 y todavía no la he subido porque se me olvidó. Referencias. Cualquier sea el Blanchard que usen, da básicamente lo mismo para esta parte. Desempleo, inflación y curva de Phillips, da lo mismo. Entonces pueden continuar a usar el Pérez Henry o una edición más reciente, que sea, qué sé yo, en inglés. Cambian los capítulos, pero los conceptos son exactamente lo mismo, no hay problema. No sé si hay alguna duda, preguntas, cosas de organización en general, comentarios sobre el control Tengo dudas último. Dime, sí. sobre la tarea. La Es que tarea, ¿cuál? ¿La dos, última? la Sí, tarea 2, sí. sí. Que es la parte de leer el, ¿cómo se llama? El texto, no, pero no es texto, eh,
Bueno, como el texto y los videos, Sí, la primera pregunta hacía referencia como si quedaba válido o no el modelo Mandel-Fleming. Y sí. por lo que yo tengo claro, este modelo es solamente al corto plazo, o también es al largo plazo y nosotros no lo hemos visto al largo plazo. Largo plazo, ¿qué entendemos como largo plazo? Porque nosotros no hemos visto, o sea, no hemos visto la diferencia. Si largo plazo entendemos cuando los precios empiezan a cambiar, nosotros no hemos visto nada de largo plazo. Nosotros siempre hemos considerado situación. Estaba intentando de abrirla a ver si la encuentro esta tarea para ver contigo, porque en esta no me acuerdo más, ni siquiera yo. Perdona. En term, ¿cómo la llamo esta cuestión de tarea? Mi pregunta va a que la pauta hacía referencia a largo plazo porque en el video también, no recuerdo cómo se llama la mujer que hablaba. Sí, eh, oh, entiendo, perdón, ok, no, ok, ahora entiendo. Pensé que estábamos hablando de largo plazo como definición general en la cual empiezan a cambiar los precios también, por lo cual yo decía, nosotros hasta ahora hemos visto solo tasa de cambio nominal y real que básicamente están juntas, van juntas porque los precios no cambian, por lo cual no hay tanta de esta cuestión, de esta diferencia. Mientras que la economista Gita Gopinath ujú, nos contaba que, aunque es verdad que en las exportaciones, siendo en dólares, en la mayoría de los casos en los países emergentes, bla, 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 si tú tienes una depreciación, esto no afecta cuánto interesante sean tus exportaciones, porque básicamente a priori no están denominadas en la moneda del país que exporta, sino que están denominadas en dólares. Lo cual hace que en nuestro modelo no funcionaría más el hecho que al depreciarse mejora la balanza comercial. Esto no funciona si estamos en el modelo de moneda dominante. Lo que ellas no cuentan, que creo que es lo que yo quise poner en la pauta, es que es verdad también que, lo que contaba ella es que es verdad también que aunque sea denominada en dólares, igual la cantidad de exportación a un cierto momento reacciona, porque reaccionan y se van ajustando los precios. Por lo cual uno podría decir que la relación de Marshall-Lerner-Robinson, o sea, al decir que una depreciación te mejora la balanza comercial, en más tiempo podría quedar válido. Creo que esto es la única cosa que que yo puse en la pauta, si no me equivoco. sí, Esto, profe, yo eso sí, lo entendí, ok, pero por eso yo le preguntaba sobre el corto y largo plazo, porque igual tampoco sé mucho cuál es la diferencia, sí, pero según yo, solamente como que veíamos el corto plazo, y yo entendí que a largo plazo el modelo Mandel-Fleming quedaba más válido sí. porque sí tenía impacto, pues y eso no lo puse porque creí que solamente teníamos que hablar referente al corto plazo, Ah, ok, y ok, no al largo. ahora entiendo, perfecto. Entonces, tu problema es un problema, tú tienes la discusión con Alejandro sobre la corrección, ¿eso es? Ah, sí, sí, me lo corrigió, pero yo quería como asegurarme de que el modelo Mandel-Fleming es al corto plazo o también es a largo plazo. Como que esa duda me queda igual. Ok, entonces, nosotros hemos estudiado modelo Mandel-Fleming solo en el corto plazo, cuando porque si esta es la definición sobre la cual tenemos que ponernos de acuerdo, que los precios lo consideramos que no varían. ¿Ok? Lo consideramos, el índice de precio, P estrella, toda esta cuestión, lo consideramos fijo. En el mediano plazo significaría, nosotros tendríamos, pero no vamos a hacerlo porque no vamos a tener tiempo, estudiar el modelo Mandel-Fleming cuando yo te voy a decir que en realidad también los precios cambian. Entonces, nosotros precios no lo hemos hecho cambiar, por lo cual hasta ahora hemos estudiado bien solo modelo Mandel-Fleming de corto plazo. Punto. Donde además vale la condición de Marshall, Lerner, Robinson, etc. Lo de la moneda dominante es una especie de extension que yo les quise mostrar porque el mundo real no funciona
como el Mandel-Fleming, sobre todo para economía emergente, bla, bla, bla. Entonces, te puedes quedar con la conclusión que creo que te quedaba clara desde antes, que en el mediano plazo, cosa que nosotros no hemos estudiado en el detalle, igual el Mandel-Fleming puede quedar válido, aunque se hable de moneda dominante. Esta es la conclusión final. Pero estoy de acuerdo contigo, nosotros de precios que cambian no hemos hablado nunca, porque estamos considerando los precios fijos. Sí, Entonces, cuando los pesos, o sea, el peso empieza a cambiar, eso sí. ya sería mediano y largo plazo. El Y ahí sí peso, quedaría válido el modelo Mandel-Fleming. ¿el peso me Como, dijiste aunque, o los precios? No o entendí, sea, perdón. los precios, disculpe, sí dije peso y Ah, era ok, precio. ok, ok. Sí, 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 exactamente. Cuando yo empiezo a decir que, ok, las exportaciones no tengo la moneda dominante, pero se van adaptando los precios mismos de toda la economía, etcétera, entonces de aquí hablamos de mediano plazo. Sí. Y Ya, profe, Y gracias. nos cuenta Guita nos cuenta que sí, efectivamente, sobre todo, porque esto también es un problema empírico, que yo le digo, ok, saquemos los datos, ¿funciona sí o no? Bueno, si yo miro los meses, no veo que si se deprecia el peso mejora la balanza comercial, pero si yo empiezo a tener una óptica más de largo plazo, yo miro datos anuales sobre, qué sé yo, 10 años, empiezo sí a ver más bien esta relación, ¿se entiende? Sí, profe, se entiende. Súper. Se entiende, pero o sea, en la tarea no, yo no entendí que también había que poner en el momento en que quedaba válido que sí era a largo plazo, como no lo habíamos visto, ahí fallé. Esto es un problema más bien de cuánto uno es flexible en la corrección. Entonces, en caso yo esto lo debería ver con los ayudantes, porque yo intento de ponerle la pauta más completa posible para que ustedes también se puedan hacer la idea, tener la idea más claras. Después yo no pretendo que todo lo que esté escrito en la pauta igual esté escrito en la tarea, porque no somos máquinas. Si esto es un problema de fondo en términos de corrección, yo lo puedo ver porque yo doy instrucciones, entre comillas, o sea, indicaciones, miren, pueden corregir así, así, etcétera, pero no puedo, ahora vamos a verlo, no es que puedo darle, no es que puedo ver todo, que sea todo igual, como se entiende. Entonces, esto es un problema de fondo. Si tú piensas que, por ejemplo, es demasiado estricto, yo puedo revisar más bien el coso de fondo, o sea, la conclusión es esta. Yo en la pauta la intento hacer la más completa posible para que sirva para ustedes para aprender también, o sea, para clarificarse, etc. No es necesario que todo lo que está escrito en la pauta igual a esto ustedes lo pongan en la tarea, porque no es posible, o sea, sería absurdo pensar que esto es un control perfecto. Por lo cual, si te quedan dudas de correcciones, me escribes y lo miramos juntos, juntas. Sí, sí, sí le escribí ¿Y al te, ayudante y te y me, quedaste conforme? y me corrigió un poco, pero según Falta. yo encuentro correcta mi respuesta. O sea, sí, es que yo además que tuve claro al ver los videos y al leer el texto, que sí, eso sí, si el modelo Mandel-Fleming sí quedaba válido después del tiempo, pues a largo plazo ella decía que sí quedaba válido, solo que yo no Sí. lo puse por esa razón que le digo. Ya, ok, entiendo. Entonces, me acuerdo porque yo vi el correo. Entonces voy a revisar y lo veo yo con Alejandro y vemos si estoy de acuerdo contigo o con él. Ok. O que la próxima no sea como tan estricto al revisar Sí, por con los supuesto. puntos. Sí, sí, no, por supuesto, exacto, exactamente. Un problema de estilo y de exigencia, por lo cual lo voy a ver con ellos, con él más explícitamente. Tiene razón, tiene Ya, razón. profe, muchas gracias. Igual De me nada. quedó mucho más claro en qué momento pasa a ser largo plazo o corto, y eso No no lo era tenía tan claro claro. antes en verdad. Perfecto, súper, por lo menos esto ya es útil. Exacto, porque además, mira, es exacta, miren, exactamente, perdón, voy a tener, no había visto el chat. A mí Alejandro me puso que quedaría validado a largo plazo. Sí, Catalina tiene razón, estamos todos de acuerdo que queda validado en el largo plazo. Ah, ya, perfecto. Ah, gracias, ok, sorry, no, el chat era viejo. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, justamente. Hasta ahora hemos tenido el nivel de los precios fijos
por lo cual no podemos hablar de inflación porque la inflación es la tasa de variación del nivel de los precios y ahora es exactamente la variable, o sea, no hoy mismo, pero esto es la variable de la cual nos vamos a ocupar. Le digo el plan. Hoy nos vamos a ocupar de lo que es la definición de tasa de desempleo y en general una pequeña como picture, no sé cómo se dice, como unos sketch de algunos conceptos básicos del mercado, de cómo funcionan los mercados del trabajo. Y aparte de esto, vamos a empezar y vamos a hablar de salarios, ¿ok? Después, el jueves, yo le voy a hablar básicamente de precios, fijación de precios, y después vamos a poner juntas las dos cosas, ¿ok? Entonces, para que tengan un poco no sé cómo se dice, una idea de dónde vamos a tener que ir. No, perdón, le tengo que mostrar la lámina, porque si no, aquí no le estoy mostrando nada. Un segundo, ¿dónde está? Ok, entonces, para que sepan a dónde vamos a tener que dar una idea, una explicación, ¿cómo se dice? Una modelización, claro, una modelización de cómo funciona, decimos, a grande idea, mercado del trabajo. En particular, nos vamos a tener que ocupar de, como les decía, fijación de salario, fijación de precios. Nosotros vamos a trabajar entonces en dos relaciones que sean entre la tasa de desempleo y una medida que aquí llamamos, que es básicamente el salario real. O sea, ¿por qué está escrito así? Porque es el salario nominal, W mayúscula, la anotación, dividido por el nivel de los precios. O sea, como siempre, cualquier variable nominal, ustedes la dividen por el nivel de los precios, le da la variable real. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a analizar qué es la tasa de desempleo y un poco mercado de trabajo y vamos a hablar de fijación de salario. Y al final vamos a tener que poder dibujar, o sea, graficar una relación entre salario real y tasa de desempleo en este espacio gráfico. Y el jueves nos va a tocar ver más bien el lado de fijación de precios. Para que ya empiecen entonces a tener claro, esto no es como en micro. Esto o sea, no en micro 1 por lo menos. Después van a ver cosas un poco más entretenidas, pero no estamos hablando de competencia perfecta. O sea, yo voy a considerar una empresa que fija precios y para hacer esto ya ustedes saben que no es una no es una tomadora de precio, entonces la empresa va a ser activa, por lo cual no vamos a hablar de competencia perfecta, sino que va a ser competencia imperfecta o monopolística o monopolio, por lo cual tenemos que ver un poco, ver un poco este concepto. Y tampoco, cuando hablamos ahora de salario, etcétera, tampoco tienen que pensar si se acuerdan bien, lo que han visto en micro, aquí no estamos hablando de demanda y oferta de oferta de horas de trabajo en un mercado perfecto, no, aquí vamos a hablar de otro tipo de funcionamiento del mercado, ¿ok? Esto para que no se confundan, o sea, no quiero decirle que olvídense todo, es simplemente approach, no sea, miradas diferentes, ¿ok? Pero está bien tener miradas diferentes de las cosas en general en la vida, así que... ok, entonces, punto primero, definiciones. En realidad ya la hemos visto al principio del curso, cuando yo le mostré un poco por qué sirve la macro, de qué nos ocupamos. Ya hemos visto estas definiciones, pero la vamos a ver de nuevo porque es muy importante, es fundamental, y o sea, por ahora básicamente la variable fundamental. Cuando se habla, perdón, algo más chico, cuando se habla de tasa de desempleo, que por ahora está a las nubes, o sea, tenemos la recesión económica, o sea, la situación de crisis COVID pegó al mercado laboral de manera muy fuerte en todos los países del mundo. Entonces, en Chile estamos a ¿cuánto? 12, 13% de tasa de desempleo. ¿Qué significa? La tasa de desempleo la definición es la siguiente, es el número de las personas que se definen como desocupados, y ahora vamos a ver la definición, dividido por lo que es la fuerza trabajo. ¿Y quién es la fuerza trabajo? Entonces, si yo empiezo con este gráfico a seguir, partimos del total. Población total. Chile tiene 18 millones de personas, ¿ok? De estas personas las dividimos.
lo que están en edad de trabajar y lo que no están en edad de trabajar. Entonces aquí dentro ponemos los niños, o sea, las personas jóvenes, hasta básicamente lo que se considera como edad, como mínimo legal, en el sentido que antes de los 16 años ustedes deberían estar en el colegio, no trabajando. Estos mínimos legales han cambiado, antes era 14, en algunos países es 18, o sea, se entiende que uno tiene que estar en la escuela obligatoria y hasta los 18 años, depende del país, ¿ok? Lo que eliminamos, o sea, lo que no están en edad de trabajar son también los adultos mayores, o sea, de nuevo, depende del país, pero en general, en la estadística, normalmente como persona en edad de trabajar se entiende la gente entre 16 y 64, 65 años. Más allá de esto, se considera que deberían estar jubilados. ¿Ok? Ahora, por supuesto, hay países donde la edad obligatoria es 67 ahora, por ejemplo. Entonces, por esto les digo, depende de los países, ¿ok? Pero también en general uno puede decir esto, 16, 65 estamos más o menos ok. De esto que están en edad de trabajar, entonces lo que potencialmente podrían trabajar se distinguen en fuerza trabajo e inactivo. Entonces, dentro de la fuerza trabajo, la fuerza trabajo no es un término que le dice que es gente que trabaja. No, fuerza trabajo son lo que sí están ocupados y lo que no están ocupados, pero lo clasificamos como desocupados. ¿Qué significa? Que no están trabajando, pero sí están dispuestos a trabajar y sí están buscando activamente trabajo. ¿Ok? Entonces, todo esto, estos dos grupos definen, forman, la fuerza de trabajo. La diferencia es que ¿quién son los inactivos? Los inactivos son las personas que están en edad de trabajar, que no están trabajando y que si usted le pregunta, usted cuando hace la encuesta, quiero decirle, ahora veamos estos datos de dónde salen, de la encuesta, ¿verdad? Que hace el INE o que hace el Centro de Microdatos de la Chile, si hablamos del Gran Santiago. Entonces, si usted de encuestador, ¿ok? Llama a una casa, o llama o va, antes iban, ahora llaman, pregunta, ¿usted qué hace? Yo no trabajo. ¿Está buscando trabajo? No. ¿Está dispuesto a trabajar? No. Ok, lo clasifican como inactivo. ¿Se entiende la diferencia entre una persona inactiva y una persona desocupada? Una manito por arriba o un sí ya está suficiente. O sea, eso parece relativamente fácil, ¿no? Parece aparentemente exacto. Entonces, ustedes, no sé, si yo llamo a uno de ustedes, me dicen, yo estoy en la universidad y no trabajo y por ahora no busco trabajo porque estoy terminando, perdón, estoy leyendo en el chat, jubilado, inactivo y jubilado. O los jubilados en teoría lo ponemos aquí dentro, poblaciones que no están en edad de trabajar. O sea, si tú tienes más de X años, no te consideramos en edad de trabajar. No eres inactiva. ¿Se entiende la diferencia? Es bastante... ecco, perfecto. Es verdad que después las cosas no son todas iguales, parecidas. Por ejemplo, repito, la proporción de adultos mayores que en Chile trabajan es mucho más alta que en en otros países de la OCSE, por ejemplo. Claro, porque el sistema de pensión es lo que es. Entonces, no le estoy diciendo que estas estadísticas son perfectas, pero cuando uno es jubilado, no lo consideran ni siquiera, o sea, tiene más de X años, no es inactivo, es en edad de no trabajar, para ser precisos. ¿Qué le quería decir? Perdón, entonces, claro, en inactivo, entonces, esto le estaba diciendo ¿cómo se dice? La característica, la definición. Si te llaman a la casa y tú contestas que estás en la universidad estudiando y no estás buscando trabajo por ahora, te clasifican como inactivo, porque estás estudiando, no estás buscando trabajo. Está en la universidad, ¿ok? Ok, entonces, esto parece ser bastante claro, ¿no? Entonces, bueno, después de los desocupados, sí.
Pero yo no entendí qué pasa con la gente que está jubilada pero aún así trabaja, o las personas de menores de edad, aquí en Chile menores de 18, y aún así trabajan, no sé, part-time, con el permiso de los papás, esos no se consideran como personas activas, como la Eh, fuerza de trabajo. Sí, o sea, si tú estás, si tú eres, no, mira, si a ti si te llaman en la encuesta de la casa y dicen, yo tengo dos niños, por ejemplo, de 6 y 8 años, no te van a preguntar si esta persona está trabajando, sí o no. Mientras que en el caso, entonces no, o sea, estamos hablando de situaciones, tú estás hablando de situaciones tipo ya adolescentes que pueden estar trabajando, o sea, menores de 14 años, por ejemplo, perdón, o de 14 o de 16 años, Como eh, sí, de 15, 16, 17. de estos que estén trabajando, eh, esto no estoy segura si preguntan, no estoy segura si cuando te preguntan lo clasifican directamente como, o sea, no estoy segura en realidad. Si hay un chico que está trabajando a los 15 años en Chile, yo no estoy segura si te lo van a preguntar o no, y entonces si contestas que sí, porque normalmente cuando se habla, por ejemplo, de empleo joven, se entiende siempre 16, 20 años, por ejemplo. Más bajo de esto, no estoy segura que entren en la clasificación oficial de ocupado, por ejemplo. Honestamente, no estoy segura, me Ah, ya, pillaste. pero los niños de 16 que trabajan, entonces igual se Sí, consideran. sí, 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 ¿Y, sí, esto sí. y los jubilados que también trabajan? Porque hay muchos abuelos Sí, que sí. una vez jubilados siguen trabajando porque realmente no les alcanza la pensión. Sí. En este caso, puesto que es una encuesta, deberían entrar dentro ocupado. Si tú contestas, sí, estoy trabajando, tengo 67 años, estoy trabajando, te van a considerar aquí dentro como ocupado. Esto sí, esto sí. Ah, ya, profe. Sí, sí, sí. Gracias. Eh, ¿Qué le estaba diciendo? Ah, sí. Entonces, uno, definiciones parecería bastante clara, pero ahora vamos a ver que no es tan clara, porque repito, depende dentro de la categoría de desocupado, usted tiene que contestar sí a varias preguntas de la serie. ¿Estoy dispuesto a trabajar? Sí. ¿Estoy buscando activamente trabajo? Sí. Si me ofrecen un trabajo mañana, lo acepto. Sí. ¿Se entiende? O sea, uno tiene que contestar a varias preguntas para que salga como desocupado y no inactivo. La cosa que me importante, la única cosa de definición aquí importante es, ojo a las definiciones y al denominador. La tasa de desempleo son todos los desocupados dividido por la suma de ocupado y desocupado, que es la fuerza de trabajo, ¿ok? Mientras que la tasa de empleo son los ocupados dividido por la población en edad de trabajar, ¿ok? Por lo cual, no es verdad que la tasa, no es que si la tasa de desempleo sube, la de empleo baja uno a uno. ¿Se entiende? Se entiende el problema aquí de la relación entre tasa de empleo y de desempleo? O sea, no tienen el mismo denominador, por lo cual pueden haber variaciones, cambios, tipo lo que está pasando ahora. La tasa de empleo son ocupados, ¿verdad? Dividido por población en edad de trabajar, ¿ok? Entonces, PET, no sé, población en edad de trabajar, lo hemos dicho. La tasa de desempleo son ocupado más, perdón, ya, este es el denominador, cualquier cosa. Aquí tengo ocupado más desocupados, ¿ok? Y aquí tengo los desocupados. Lo que significa que yo no tengo el mismo denominador. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? La diferencia es que si yo, miren, yo en las slides en realidad lo tengo escrito con lo, ¿cómo se dice? Con la mayúscula de la definición en inglés. O sea, básicamente yo estoy más acostumbrada a escribir así, de employed
unemployed, así que me permiten hacer así, porque si no la probabilidad que yo me voy a equivocar es como 1, porque no estoy acostumbrada a escribir O, D. Entonces, la diferencia es la población edad de trabajar, están todos empleado, desempleado e inactivo, mientras que aquí abajo tienen solo la fuerza de trabajo. ¿Ok? ¿Se entiende? Esto, o sea, ¿estamos de acuerdo con esto? Esta es la fuerza de trabajo. FT, fuerza de trabajo. ¿Ok? Mientras que la población en edad de trabajar, después la población en edad de trabajar, yo básicamente la divido en inactivo, ocupado y desocupado. ¿Ok? El denominador es bien diferente. Fuera una situación normal, económica, yo le diría, ok, ahora nos concentramos sobre estos flujos, o sea, sobre estas definiciones, ocupado, desocupado, y cómo se pasa de un estado al otro, etc. Fuera una situación normal, si fuera una situación normal. La recesión COVID nos obliga a tener mucho cuidado porque, no sé si se acuerdan, esto ya lo hemos visto al principio del curso, entonces perdóname que hago ida y vuelta sobre estas slides, se la voy a subir pronto, ¿ok? Así que no se preocupen. ¿Cuál es el problema? ¿Se acuerdan? Esta lámina la hemos vista como en la introducción del curso. En junio, estos son los datos del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, ¿ok? Que hace la encuesta sobre ocupaciones y desocupaciones del Gran Santiago. ¿Cuál es el problema? Sobre todo en la crisis actual, lo que hubo mucho fue un movimiento hacia la inactividad. Porque mucha gente la despidieron, o entonces perdió el trabajo, entonces sale del estado employed, ocupado, pero no pasa a ser unemployed. ¿Por qué? Porque era imposible, o sea, hoy la situación ya va mucho mejor, etcétera, pero consideren una situación en la cual su comuna está en lockdown estricto, fase 1, o sea, si a usted lo despidieron o lo despidieron, es bien difícil el concepto de poder buscar trabajo cuando no puedes moverte de la casa, tienes las restricciones, el permiso sanitario, etcétera, etcétera. Por lo cual, mucha gente, por lo menos en los meses pasados, ni siquiera buscó más. ¿Okay? Entonces hubo mucho flujo hacia la inactividad, o de gente que estaba desempleada y desesperada porque no encontraba y no había cómo, paró de buscar. ¿Okay? Entonces, este movimiento enorme hace que yo no lo capturo en la tasa de desempleo, porque la tasa de desempleo me mira solo empleado, ocupado y desocupado el denominador. Mientras que aquí yo veo, cuando hablo de los ocupados con respecto al total de la población en edad de trabajar, me voy a dar cuenta, permíteme la expresión no muy del pencazo enorme. ¿Se entiende? No sé si es banal, si está súper claro o no. No sé si se acuerdan esta lámina que hemos visto. ¿Ok? Entonces, miren, lo que le contaba al principio del curso era que bajo la definición de la encuesta que definen un ocupado o desocupado, bajo esta definición había 2 millones y algo, mucho, de personas definidas inactiva, que significa que contestan no estoy trabajando y después contestan también no estoy buscando activamente trabajo, no busco, ¿ok? Pero de esta, entonces si usted contesta la pregunta no busco, pasa en el bin, en la categoría inactivo. Pero esta es la situación extremadamente especial de las restricciones de la pandemia. Como le contaba, hicieron una pregunta extra. Dijeron, pero usted no buscó empleo, ¿por qué? Si la respuesta era porque es básicamente producto directo de la pandemia, no puedo salir a la calle, tengo restricción, qué sé yo, cualquier de estas cosas, entonces, aunque técnicamente esta gente era inactiva,
la incluyen, entre comillas, no en la tasa de desempleo oficial, pero en, en una medida que llamaron tasa de desempleo un poco extended, ¿ok? O aquí cuando le dice incluye de los desalentados de la pandemia. ¿Se entiende la diferencia entre estos dos números entonces? ¿De dónde sale? Y el hecho que, digo, ya una tasa de desempleo al 13-14% es muy alta, sobre todo si uno mira el promedio histórico, ¿no? Chile, pero es relativamente menos informativo la tasa de desempleo. O sea, yo quiero decirle, hoy en día una persona seria que hable de mercado del trabajo no puede decir solo cuánto vale la tasa de desempleo, porque pierde mucha información. Hay mucha gente que se salió de la fuerza del trabajo y ojalá que vuelva, ¿ok? Pero estos son datos de junio, porque no, todavía no publican lo de septiembre, pero esto era para explicarle un poco los datos de los últimos meses. ¿Se entiende la diferencia? Perfecto, ok. Entonces, esto es para decirle que más aún en este caso es muy importante tener clara la diferencia entre lo que está al denominador, empleo, desempleo, por lo cual efectivamente normalmente una manera de comunicar los datos era cuánto va la tasa de desempleo, pero también cuánto va la tasa de empleo. Así se ve que en realidad los ocupados bajan mucho con respecto a lo que potencialmente podrían trabajar, ¿ok? Entonces, ok, este es el primer punto. El segundo punto, no solamente nos interesa, entre comillas, una foto de decir cuál es la tasa de desempleo, o sea, cuántos son los desocupados con respecto a la fuerza de trabajo, los empleados, también lo que nos interesa en términos de ver cómo funciona el mercado laboral son los flujos, ¿ok? Entonces, siempre permítanme el inglés, ¿ok? Pero lo tienen en el libro igual, exactamente igual, ¿ok? Entonces, la población en edad de trabajar está entonces dividida en empleado, desempleado, o ocupado, desocupado, y inactivos, inactivas, inactivos, que en realidad para usar el lenguaje inclusivo podría ser así, ¿ok? Entonces, además de la foto, de decir cuál es la tasa de empleo y de desempleo, sabiendo cuáles son los denominadores que son diferentes, lo que son importantes son estos flujos, ¿ok? Entonces, básicamente me dice, ¿cuál es la proporción? O sea, depende, ¿cuál es la probabilidad que si yo estoy desempleado y entonces estoy buscando activamente trabajo, ¿cuál es la probabilidad que yo encuentre trabajo? Que se llama job finding rate, o sea, tasa de ¿saben que me faltan las palabras en castellano? Estoy media con la cabeza media pesada, no me sale la palabra, pero tasa a la cual uno encuentra trabajo, ¿ok? Finding, o sea, que yo encuentro trabajo. Mientras que la otra tasa es la tasa de separación, que me dice cuál es la probabilidad que si yo estoy dentro el grupo empleados o ocupados, cuál es la probabilidad que yo me salga y me vaya al grupo de los desempleados. ¿Okay? Entonces, aquí en realidad, separation es para decir que podría ser, bueno, la mayoría, o sea, puede ser en realidad de las dos partes, puede ser despido como puede ser también renuncia. Entonces, ahora también hay otro flujo que yo aquí se me olvidó de dibujar, ¿ok? Que es, por ejemplo, este flujo, o sea, gente que simplemente cambia empleo, por ejemplo, ¿ok? Entonces, hay otro flujo de empleo a empleo, pero de diferentes empleos. Y después hay este flujo que les decía antes de la gente que se sale del mercado de la fuerza de trabajo para quedarse inactivos, sobre todo en situaciones como la actual, ¿ok? ¿Por qué les digo esto? Porque aquí, justo para que ustedes tengan una idea, como cuando se escucha el debate sobre qué tipo de mercado, qué tipo de, bueno, en general es más aún, qué tipo de sistema económico quieren para Chile, para el futuro, cambiarlo, menos liberal, más socialdemócrata, más esto, más otro.
también uno puede escuchar discusiones tipo cómo funciona el mercado, cuál es el tipo de mercado de trabajo, ¿ok? Entonces, lo que le quiero decir es que aquí hay tener un gráfico para Estados Unidos, ok, son datos viejos porque este es un paper del 2004, pero aquí lo que me interesa mostrarle, además de la, ¿cómo se dice? No son tanto todos los números cuanto, miren, aquí en cada flecha le da tres cifras. La primera le dice cuál es el porcentaje con respecto a la población, ¿cuál? 16-64 años, ¿ok? Entonces la proporción con respecto a la población que llamamos en edad de trabajar. Después le dice cuántos son en términos absolutos, los millones, esto le dice que cada mes 2.8 millones de personas cambian trabajo en Estados Unidos, ¿ok? Aquí así se lee. 2.6% le dice la probabilidad que si yo soy empleado me cambio de trabajo, ¿ok? 2.6%. Entonces, los flujos que las probabilidades que nos interesan más son, ¿cuál es la probabilidad que a mí si estoy empleado, entre comillas, me despiden o pierda mi trabajo y me paso a desempleado? 1.3% al mes. Y si yo estoy desempleado, ¿es fácil o difícil, relativamente probable o no probable que yo encuentre trabajo? En Estados Unidos, casi 30% probabilidad. Que pase de desempleado a empleado. ¿Se entiende? O sea, ¿se entienden simplemente los números? Creo que este gráfico me sirve para tener la idea de esta es la probabilidad de pasar de este estado desocupado a ocupado. La otra probabilidad y la probabilidad de cambiar trabajo. Aquí tienen una tabla para Chile, ¿ok? Datos de hasta el 2015. Si clican le da el paper. ¿Qué ven aquí? Entonces una foto, la tasa de desempleo me dice el promedio desde de los años 60 hasta hoy 10%, pero en realidad si yo miro los últimos 10, 15 años, bueno, perdón, aquí son solo 5 años, pero si llegamos al 2020, ¿ok? 7.7%, ¿ok? Promedio de la tasa de desempleo. Esta es una foto. Después yo lo que puedo ir a ver son los flujos. Entonces, la probabilidad, ¿cuál es la probabilidad? Entonces, esto separation rate y esto job finding rate. Como ven, no son, en términos de probabilidades, no son tan diferentes, de hecho, para nada, es más alto aún de lo que tienen para Estados Unidos. O sea, cuando usted escucha que el mercado del trabajo chileno es un mercado relativamente fluido, relativamente dinámico, no quiere decir que si vamos bien o vamos mal en general, no solamente con la tasa de desempleo, le está diciendo si hay movimientos, si hay estos flujos o si hay una situación más rígida, más estática. ¿Se entiende hasta aquí la diferencia? O sea, una cosa yo le quiero decir, Chile podría perfectamente tener la misma tasa de desempleo que Portugal, ¿ok? Pero si usted mira ustedes miran este gráfico, ¿cuál es la diferencia entre Chile y Portugal en este gráfico? No estoy diciendo que Chile es mejor o peor de Portugal, estoy simplemente analizando cosas. Fabrizio, perdón, ¿qué me dices? ¿Y qué es mejor? Los flujos. Ah, eso. ¿Mejor o no mejor? Hay que ver en términos de qué lo analizamos. Pero primero miremos la diferencia y después veamos si tienen una idea de cuál es un concepto de mejor o peor. Fabrizio, entonces, ¿tú lo tienes claro? ¿Cuál es la diferencia entre Chile y Portugal de este gráfico? O sea, ¿cómo se interpreta este gráfico, etcétera? Aparte que hay dos Chiles, dicen por qué. No sé si alcanzan a leer por qué hay dos pelotas de Chile aquí. No sé si Fabrizio... No veo. ¿No Ahí, ves? hasta el principio, ahora sí lo vi. Ok, aquí básicamente la diferencia hay que hay dos puntos que representan Chile, simplemente porque Entiendo que mientras más se alejan, es porque hay más flujo. exacto, o sea, más se alejan de la origen, dices tú, del punto 00, Sí, ¿verdad?
Ya, perfecto. Mira, miren, en el eje de la X tienen, perdón, de la X tienen Job Separation Rate, que significa la tasa, siempre en porcentaje, ¿verdad? A la cual usted pasan del estado ocupado al estado desocupado, ¿ok? Esta es la flecha que va de empleo a desempleo. Aquí, Job Finding Rate es la otra flecha, o sea, la probabilidad que usted pase de desempleado a empleado porque encuentra un trabajo. Entonces, más yo me alejo del origen, más tengo harto flujo, significa harta probabilidad. O sea, de un lado es muy probable que me despiden, entre comillas, muy probable en el sentido con respecto a la escala, ¿verdad? Y del otro lado también, pero encuentro trabajo relativamente fácilmente, ¿verdad? Entonces, cuando uno habla del mercado dinámico de Estados Unidos, del mercado del trabajo, es porque miren, Estados Unidos tienen promedio hasta enorme. Porque es un promedio sobre todos los años, o sea, es el dato que le mostraba antes era más bajo. ¿Qué le estaba diciendo? Sí. Harta movimiento entre los dos estados, ¿ok? Chile, considerando los últimos 30 años, ¿verdad? Perdón, bueno, 25 años, porque estamos hablando la pelota esta con la estrella es porque está considerando los datos desde el 96, no más. La primera pelota es porque está considerando datos del 1962. Chile es bastante, entre comillas, dinámico en el sentido, por lo menos parecido a otro, en términos de tasa a la cual encuentran trabajo a otros países de tipo anglosaxón, o sea, Nueva Zelanda, Canadá, Australia, ¿ok? Y después, claro, tiene una separation rate más alta con respecto a este grupo de países. Si yo le digo Portugal, Portugal como Italia, no es que haya mucho, o sea, una vez que usted encuentra un trabajo, o sea, por la vida, o sea, no es difícil que lo despidan, no es verdad. Es difícil, más difícil seguramente que en Chile que despidan, pero la tragedia es que si lo pierde el trabajo es muy difícil también encontrar, ¿ok? O sea, esto el concepto de mercado laboral es más rígido en el sentido que hay menos flujos, ¿ok? La probabilidad de cambiar estado es más baja, ¿ok? Entonces, ¿se entiende? Hasta aquí estamos de acuerdo, ¿verdad? Sobre cómo se interpreta. Después pasamos a cuál es mejor o peor. Bueno, depende de quién está hablando. O sea, si tú estás hablando con alguien que está empleado en Italia y te dice, yo me siento tranquilo porque no me van a despedir a menos que no me porte mal como trabajador, o sea, por lo menos la empresa quiebre, cosas de este tipo, bueno, quizá esta persona está más contenta de este caso, o sea, quiero decirte, mejor o peor, ¿para quién? ¿Para el agregado de la economía, para la eficiencia, para la equidad, para el bienestar? Es complicado contestar, ¿eh? Pero en general no hay ¿cómo se dice? Un juicio muy positivo sobre mercado tan rígido como estos, como Italia, Portugal, Alemania, Francia. No es exactamente, no se consideran que tengan una buena performance, ¿ok? Por varias razones, pero podemos hablar de esto. Digo, no es tan clear cut, no es tan evidente decir, pero seguramente son más, o sea, son más modelos a seguir, típicamente, ¿no? Los países del norte de Europa, Suecia, Noruega, que tienen mucha más probabilidad, o sea, un mercado más, ¿cómo se dice?, móvil, menos rígido que estos. No sé si contesté a tu pregunta, porque no tengo una respuesta tan clara. Hay que ir un poco más adentro de qué significa mejor o peor. ¿Ok? Fabrizio, no sé si estás de acuerdo. O sea, sí, algo. Sí, es subjetivo. Más que subjetivo, también
Si, por ejemplo, tú me dices, yo quiero medir peor o mejor en términos de, qué sé yo, productividad. Yo pienso que cuando hay más, o sea, si quiero, no es tan subjetivo en el sentido que una vez que me dice en base a qué, podemos medirlo, por si acaso. Pero así, a seca, no sabría decirte en qué sentido mejor o peor. Si hay un overall juicio, seguramente estos tipos de mercado así tan rígidos no tienen una apreciación. O sea, lo que se intenta de hacer en estos países es siempre intentar de flexibilizar. La idea no es poner más restricciones aún, ¿okay? No van en esta dirección, por lo menos. Si después les resulta, es otra cosa. Ok, entonces, resumen, lo que me interesa que sepan y que tengan claro. 1, la definición de tasa de empleo y de desempleo. 2, la diferencia entre lo que son informaciones con respecto a las tasas y la diferencia con respecto a lo que son los flujos, o sea, la probabilidad de pasar de un estado a otros. La importancia de la inactividad, de la definición de inactivo, sobre todo en esta última crisis, ¿ok? Entonces, esto es el resumen de las cosas que hemos visto hasta ahora. Y para darle una idea de las cosas de las cuales no nos ocupamos ahora, pero sí en el futuro, o sea, cuando vamos a hablar de crecimiento, o sea, de más largo plazo, cambios estructurales de la economía, nos vamos a estudiar también en qué trabaja la gente, o sea, en qué sector, por ejemplo. Primario significa agricultura, industria, servicio, cuál es la diferencia, porque hay esto trend, esto es employment share. Entonces, para poder leer los gráficos, es el porcentaje del empleo. Entonces aquí es 80%, 60%, lo que sea, en los 3 sectores básicos, o sea, agricultura, industria y servicio. De estas cosas, como ven aquí abajo en el eje, en este paper, le habla, como les decía, los datos son de los años 60 hasta ahora. Estos son, como se dice, mirada más bien de largo plazo. Cuando repito, lo vamos a ver, estas cosas las vamos a ver, pero la vamos a ver más allá. Entonces, por ahora yo aquí me ocuparé simplemente de tasa de empleo, desempleo, etcétera, con un horizonte temporal de máximo años, ¿ok? No décadas, no estamos hablando de este tipo de cambios, ¿ok? Lo vamos a estudiar después. Y la última cosa, pero es simplemente para en realidad darle curiosidad y darle publicidad a la charla del próximo martes. Cuando uno habla de mercado del trabajo, por supuesto que en realidad está mezclando, cuando vamos a ver la tasa de participación, ¿ok? ¿Qué significa tasa de participación? Le está diciendo porcentaje, o sea, total, ocupado más desocupado, que significa fuerza de trabajo, dividido por el total de la gente en edad de trabajar. Esta es la labor force participation, ¿no? O sea, la participación a la fuerza de trabajo, ¿ok? Cuando hablamos del 60%, esto viene de una mezcla y hay enorme diferencia, por supuesto, en términos de género, como también en general en términos de edad, ¿ok? Entonces aquí entramos, aquí ponen 15, no 16 años, estoy equivocada en el sentido que creo que 15 para Chile y en Europa es más bien a partir de 16, Europa, Estados Unidos debería ser a partir de 16 años, ¿ok? Entonces, pero estos son datos para Chile, siempre del mismo paper, ¿eh? Entonces, por supuesto que todo esto, estadística agregada macro, en realidad después detrás hay la diferencia por género y la diferencia por tramo de edad, ¿ok? Entonces, el tramo principal de edad es lo que llamamos primario, o sea, la gente entre 25 y 55 años, ¿ok? Después tenemos los jóvenes y los mayores, y esto depende mucho, por ejemplo, aquí dentro impacta muchísimo
lo que es más que política del mercado del trabajo, aquí dentro impacta 55 más, por supuesto que aquí impacta como el sistema de pensión en Chile, esto no hay, y cómo funciona el sistema de pensión en otros países, impacta enormemente sobre estos. Mientras que yo puedo cambiar el sistema de pensión, no voy a impactar mucho la incentivo a trabajar para la gente que tiene 35 años, o sea, ¿se entiende un poco la discusión? Entonces, Comunidad Mujer, o sea, Paola Poblete le va a mostrar todo lo que son la diferencia y el por qué y qué está pasando, por ejemplo, en términos de diferenciación de género, ¿ok? Entonces, hubo una revolución en lo último, básicamente en dos generaciones, y espero que estén todos conscientes del hecho que cuando se habla de décadas perdidas, o sea, en este grafiquito que le mostraba aquí, muchos de lo que se fueron, una proporción, ¿cómo se dice? Hay un impacto desproporcionadamente alto de lo que se fueron a inactivo, que son de mujeres, ¿ok? Mujeres con respecto a hombres. Se fueron en esta crisis en particular, digo, en esta situación de COVID, a inactivos. Entonces, el gran debate, el gran problema es, se logrará que vuelvan al mercado del trabajo, sí o no? Ojalá que sí, pero digo, esto queda abierto. Ok, entonces basta con gráfico porque en realidad si haya que hablar de cosas de género se lo va a mostrar Paola Poblete, ¿ok? Resumen. Le di, creo, espero, una idea por lo menos de definiciones de empleo, desempleo, flujos entre estos estados, mercados laborales rígidos o más fluidos y la importancia de considerar la inactividad, sobre todo en esta última crisis. Perfecto. Con esto, pasamos ahora a ver un poquito más, siempre pero en versiones muy así, poco formal, pero cómo se pone en relación la situación del mercado laboral con lo que es la fijación de salario. ¿Qué idea tienen ustedes? O sea, yo aquí le propongo 3 interpretaciones de cómo se fijan los salarios. Negociación colectiva, negociación trabajador-empresa, que sería negociación individual, interpretaciones de salarios de eficiencia. ¿Qué significan estas 3 cosas? ¿Tienen una idea? ¿Tienen una... ya saben de qué estamos hablando? ¿O qué idea tienen ustedes? O sea, yo pregunto a uno de ustedes, ¿qué trabajo vas a buscar tú? A menos que no, o sea, no sé, ¿cómo y sueño? ¿Qué trabajos de sueño tienen? ¿Qué piensan? ¿Cómo va a ser el primer trabajo? ¿Cómo lo van a tener? ¿El salario cómo lo van a poder negociar? ¿Cómo funciona? ¿Qué tienen pensado ustedes? Sé que se habla de años antes que salgan de la U, pero ¿alguna idea? ¿Cosas que quieren? ¿Profe? Sí. A mí se me ocurre que, por ejemplo, el salario de eficiencia sería como cuánto te van a pagar a ti por la pega que hace. Entonces, como que significaría que yo por el trabajo que le voy a prestar a la empresa, esa empresa tiene un rango de salarios que me puede ofrecer, ¿o no? Ok. Y eso también sería como... ¿cómo se llama esto? Podría asociarlo también con la negociación trabajador-empresa, porque ahí ya entra un ámbito más personal, uno a discutir el salario que te van a pagar a ti mismo. Perfecto. Entonces, tú tienes una... Dime. Bueno, quería decir que lo de negociación colectiva ya sería más como con sindicatos y cosas así que ponen un límite de salario y cosas así, ¿o no? Exactamente. Cuando se habla de negociación colectiva, se hace referencia al hecho que existe una organización, que sería una organización compuesta por representantes de los trabajadores, que sería el sindicato, como hay también organizaciones que representan los empleadores, ¿verdad? Y entonces los salarios, no es que si yo entro, o sea, si yo, por ejemplo, estoy buscando trabajo y busco trabajo como
¿cómo se llama? Lo que reponen, o sea, un cargo X, que no me viene cómo se dice, pero por ejemplo, cajero o reponedor de cosas en el supermercado. Ok, aquí en Chile, ¿cómo funciona? Que básicamente el Walmart, por ejemplo, Líder, lo que sea, tiene un sindicato. Entonces, no es que yo voy a tener un salario diferente de mi colega, compañera de trabajo que está en la caja al lado. ¿Por qué? Por este tipo de trabajo lo que normalmente funciona son negociaciones colectivas. O sea, el sindicato del Walmart negocia con la empresa, la propiedad, o sea, los empleadores, propietarios o empleadores, niveles de salario, por ejemplo, para este puesto de trabajo, cargo con este monto de horas, con estos breaks, etcétera, etcétera. Esto significa negociación colectiva. Ahora, negociación colectiva, dentro hay mucho, porque se puede hablar de negociación colectiva, esto depende del país, ¿ok? Entonces la negociación puede ser más bien a nivel de empresa, o sea, el sindicato de Walmart, con los trabajadores, con los empresarios, con la propiedad de Walmart, o puede ser más bien a nivel más central. Por ejemplo, en Europa no hay, funciona mucho más a negociación a nivel, por ejemplo, de rubro, no a nivel de singular empresa. O los países del norte de Europa, más centralizado aún, o sea, se tienen que sentar a la en la mesa todos, por ejemplo, los representantes de los empleadores, con los de los trabajadores, por ejemplo, del sector servicio y también con los representantes del gobierno, cosa que en Chile no existe, ¿ok? Entonces, muy diferente, o sea, es para decirle que sepan que hay variedad en el mundo, no todo es como aquí, no estoy diciendo si es malo o bueno, hay pro y contra, pero cuando se habla de negociación colectiva, se habla de negociación a través de un sindicato, trabajadores y empleadores, por supuesto, y entonces esto después puede ser a nivel de empresa, más de centralizado tipo de rubro, más centralizado aún a nivel de país entero, pero esto no es la verdad que esto no, básicamente no es la situación de Chile, es más bien negociación colectiva por empresa. Después, lo que nos proponía Felipe era un concepto de negociación trabajador-empresa, o sea, imagino que ustedes piensen que depende del cargo por el cual postulan entrar en una empresa, quizá al principio no, porque tienen cero experiencia, menos poder de negociación, pero mano a mano que ustedes quedan o progresan o tienen más experiencia, van a poder, sobre todo si estamos hablando del sector privado, ¿verdad? Van a poder tener algo que decir o por lo menos algo que negociar, por lo cual se habla de negociación, pero esto se entiende individual, trabajador con empresa, en su empresa, ¿ok? También esto entonces hay que considerar que, claro, empleo privado versus empleo público, un funcionario público no negocia, porque funciona más a nivel colectivo, de sindicato, hay unas reglas, ustedes pueden ir a ver, qué sé yo, en términos de funcionario público, toda la información tiene que estar disponible, etcétera, etcétera. La única cosa que me falta un poco aquí es el concepto de salario de eficiencia. No sé si hay alguien que lo tiene una idea de esto. Lo que nos contaba Felipe, aparte que se me olvidó un poco el detalle, que es que lo que decía, lo que decía Felipe en términos de salario de eficiencia era si tengo una como recompensa por el tipo de trabajo que estoy haciendo yo. Creo que eso era lo que decía Felipe, como cuánto bueno soy en mi trabajo. No sé si esto es lo que pensaba Felipe. Yo les propongo de irse a leer este artículo. O sea, ustedes están estudiando economía, no sé si piensan más a la mención de economía, por lo cual yo hago publicidad, o se piensan más a la otra mención, etc. Pero si yo le digo, tengo una empresa con bastante intensa en trabajo, por ejemplo, qué sé yo, tengo un call center, ¿ok? Este call center voy a decidir de subir el sueldo a todos mis trabajadores. Ustedes, en términos de mi asesor de economía, ¿qué me dicen? Buena idea, mala idea, depende de esto, depende de otro. Si uno mira puramente el nivel de costo,
ahí, si yo soy dueño de una empresa y subo el salario a todos, digo, estamos de acuerdo que mis costos laborales suben. ¿Estamos de acuerdo, no? Ahora, la idea es, ok, pero ¿qué pasa en términos de productividad? ¿Ok? O sea, el concepto de salario de eficiencia, por lo cual yo les repito, váyanse a leer esta historia y después me dicen lo que piensan, ¿ok? La idea es la siguiente, el concepto de salario de eficiencia. Yo, o sea, si consideramos una empresa, los trabajadores son un asset, ¿verdad? Producen, tienen una cierta productividad, contribuyen al valor de la empresa. Yo entonces tengo interés a incentivar a estos trabajadores para que trabajen bien, que pongan esfuerzo, que sean productivos. Entonces, ¿cuál es el incentivo? Yo quiero que trabajen bien y que no se vayan. Y si son buenas y buenos trabajadores, no quiero que se vayan, porque para mí es una pérdida. Si yo pierdo a mis trabajadores, o sea, sobre todo si son trabajadores con experiencia, skilled, con, ¿cómo se dice?, con capital humano alto, es un desastre para mí, ¿verdad? Entonces, yo lo tengo que pagar, o sea, le tengo que dar un salario que lo incentive a quedarse conmigo, porque, por ejemplo, para ellos es más interesante entonces quedarse en mi empresa que no, uno, irse, o dos, arriesgar, por ejemplo, portándose, entre comillas, trabajando mal, arriesgarse a que, por ejemplo, sean despedidos. ¿Se entiende un poquito el concepto o no? Hay muchos, en la clase anterior, o sea, si ustedes googlean salario de eficiencia, les sale cualquier cosa, o sea, mucho material. Viene el problema... Sí, dime. Es como cuando ofrecen comisiones por venta. Así como el que más vende puede aumentar más su sueldo porque está comisionando parte de la venta. Sí, exacto. Estamos en perfecto, estamos en este mismo tipo de concepto de incentivo. O sea, básicamente aquí la idea es, si yo trabajo, por ejemplo, si yo tengo una empresa y tengo mis vendedores, lo que yo tengo que hacer es alinear, ¿verdad?, los incentivos, porque si yo pago mi vendedor un salario fijo, ¿cuál es el incentivo al vendedor de dar más vuelta, ir a intentar de vender más, etcétera? No, yo no puedo monitorear, todo viene de la imperfección, de la simetría de información, cosa que ustedes van a estudiar en me decían en teoría de juegos, yo pensé que era micro 2, pero creo que mi teoría de juego, todo viene de la presencia de asimetría de información. El esfuerzo que yo pongo para vender, lo sé yo sola, ¿ok? No me pueden monitorear de manera perfecta mi esfuerzo. Entonces, una manera para alinear el incentivo es pagar comisiones. ¿Es una solución perfecta? Por supuesto que no, porque después se pueden crear lo que se llama un incentivo perverso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en business se estudia mucho el concepto, no sé si ustedes han visto ya esta cosa, el concepto, por ejemplo, de poner targets. O sea, si yo te pongo targets de venta, por lo cual estos targets sube siempre, a ti vendedor, ok, que tú tienes el incentivo para la comisión, pero de otro lado, si yo hoy hago muy bien y mañana mi target va a ser más alto aún de lo que yo hice hoy, porque por abajo, porque por atrás no se vuelve, esto no es tan evidente que ponga lo incentivo correcto. ¿Se ve el punto o no? Fabrizio, no, ¿quién es que había hablado? Perdón, no leí el nombre. ¿A Fabrizio? No. Sí, eras tú. Perfecto, entonces entiende, tú tienes razón, es conectado, o sea, el origen económico de este punto, de este problema es la simetría de información. Como en los contratos se pone lo incentivo variable, por ejemplo, esto de comisiones de las ventas, en este caso es un poco diferente, porque yo te estoy diciendo, aunque no sea un contrato con comisión, yo, por ejemplo, pago bien, relativamente bien mis trabajadores, por lo cual mi trabajador no quiere irse, y dos, quiere
hacer bien su pega, porque si por alguna razón la hace mal y o la despido, y afuera en el mercado la situación no es tan buena, ¿se entiende? Por lo cual, aquí ya empiezo a llegar a mi punto final. Esto nos pone en relación la situación del mercado laboral, o sea, cuánto es el desempleo, por ejemplo, con el tipo de con el nivel del salario que uno puede obtener, ¿ok? Entonces, la idea es que si afuera hay una enorme tasa de desempleo, estamos todos deprimidos, etc., o sea, yo empleador voy a tener relativamente más poder de negociación y voy a poder imponer o sea, en nuestra negociación o a través del concepto de salario de eficiencia, voy a necesitar un salario relativamente más bajo que en una situación en la cual la tasa de desempleo está al 1%, o sea, todo el mundo está trabajando. ¿Se entiende o no? O sea, ¿están convencidos o convencidas o no de esto? Me dicen si parece que sí, por lo menos Fabrizio me dice sí. Antes Sebastián me había dicho que no tenía cero idea de estas cosas. Ahora Sebastián tiene una idea. se entiende un poquito de qué estamos hablando. Yo estoy de acuerdo que es todo muy bla, 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 en el sentido que no me puedo permitir de ir más, perfecto, gracias Sebastián, más adentro de esto, pero repito, váyanse a leer este artículo, le da una idea. También yo no sé si un día ustedes van a ser gerente de, ¿cómo se llama? General o gerente de algo, pero es bueno tener esto para alguien que trabaja en una empresa, son conceptos que sí o sí tienen que tener claro, ¿ok? Son cosas... perfecto, Fabrizio, lo que cuenta es exactamente lo que pasó mucho en esta recesión, fue acuerdos entre empleados y empleador, no se desvincularon trabajadores, pero o sea, ellos aceptaron recortes de salario importantes, o sea, 20, 25, 30%. ¿Por qué? Porque la situación es que la empresa no estaba vendiendo, no estaba facturando, no estaban teniendo ningún ingreso, ¿ok? Entonces, esto me lleva directamente a decir que cuando, perdón, no encuentro, ¿dónde puse? No encuentro, aquí. Cuando hablamos de relación entre salario y tasa de desempleo, el ejemplo de Fabrizio es perfecto porque que ustedes piensen el concepto de negociación, que puede ser colectiva negociación, ¿ok? Que puede ser después colectiva o ¿cómo se dice? Empleador-empleado, o al concepto de salarios de eficiencia. Los dos es coherente resumir la información de este tipo. El nivel del salario nominal, este W mayúscula, wage, es función que forma, depende, tenemos que ir a estimarlo, darle una forma funcional precisa, pero aquí yo le voy a decir es función F general de algunas variables que todavía nos faltan, pero la primera que le pongo aquí dentro es tasa de desempleo. Y el ejemplo de Fabrizio nos confirma que mayor es la tasa de desempleo, intuitivamente menor va a ser el nivel de salario nominal que se logra, porque una mayor tasa de desempleo implica, de manera implícita, si quieren, en total un menor poder de negociación de parte de los trabajadores, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay más competencia, entonces en términos de negociación yo tengo más posibilidades, o en términos de salario de eficiencia yo estoy más asustada de perder el trabajo porque afuera la situación es pésima, ¿ok? Entonces, esta es la primera variable. Y por ahora, repito, quedémonos con F mayúscula, significa funciones de. Y las otras dos variables que nos faltan aquí son las siguientes. Cuando ustedes fijan los salarios, yo aquí, ojo que estoy diciendo salario nominal, ¿ok? Entonces, si están haciendo una negociación
Si lo contrataron con un primer salario de entrada porque tienen cero experiencia, ¿ok? Lo que van a escribir en el contrato normalmente es un salario nominal, ¿ok? No en UF. Hay alguna categoría privilegiada, pero si no, un salario nominal. Los salarios no es que se renegocian, no es que cambian todos los meses, y ni siquiera todos los años. Depende. Hay alguna empresa que hacen un cambio cada año, así no a niveles de negociación colectiva puede ser, por ejemplo, cada 2 años. Lo que le quiero decir es que a mi trabajador me interesa mi poder de compra, o sea, a mí me interesa mi salario real. Entonces yo aquí le voy a poner esto. Los salarios cuando se negocian y se fijan dependen directamente del nivel de los precios, pero en realidad dependen de los precios esperados. O sea, si yo vivo en Argentina con una tasa de inflación a 2 cifras, tipo 20%, que me paguen 1.000 pesos hoy, considerando que de hoy a un mes más los precios van a subir del 20%, bueno, se dan cuenta que a mí no me gusta esta idea que me paguen, que mi salario quede fijo en términos nominales cuando los precios suben cada mes. ¿Se entiende el punto? Entonces, cuando yo negocio, colectivamente, individualmente, lo que sea, normalmente necesito tener alguna expectativa sobre lo que va a pasar en términos de inflación. En términos generales, en Chile, la inflación en los últimos años estuvo 2, 2.5, 3%, 3.5, o sea, no estamos hablando de una variable no estamos hablando de situaciones de inflación alta, esto es seguro. Pero, ¿se entiende el punto aquí del por qué entra P esperado? Entonces, esta es la primera relación que estamos viendo hoy, esta, la fijación de salarios. Súper. Y la última cosa, entonces, la última variable, aquí que me queda una pelotita. Como se fijan la relación, como se fijan los salarios, entonces esta relación no depende solo de la situación externa. Por ejemplo, si yo le digo, o sea, sabemos todos que en Chile hay un nivel de salario mínimo. Entonces, puede ser que los salarios, o sea, si yo le digo, o sea, no le debería parecer extraño decirle que hay un piso mínimo. Yo no puedo contratar a una persona por menos del salario mínimo, es ilegal, ¿ok? Por supuesto que si yo empiezo a subir el salario mínimo, esto me afecta cómo se negocia, porque voy a tener que subir algunos salarios, los salarios de la gente que estaba al nivel mínimo, ¿ok? Esto es para decirle que no solamente el salario mínimo, sino que van a haber otras variables, pero no tengo el tiempo de ver todo hoy, pero lo veo el jueves. Perdón, no quería escribir así. Le quiero decir que hay una serie de variables institucionales, entonces Z, dentro Z es un mega saco en la cual yo voy a poner todas las que son variables institucionales, o sea, cosas que afectan cómo funciona el mercado del trabajo, que en Chile es diferente de Estados Unidos, que es diferente de Francia, que es diferente de Italia, ¿ok? Salario mínimo, por ejemplo, la regla para, ¿cómo se llama? Las reglas para indemnizar en Chile, entonces, que hacen más costosos, por ejemplo, o sea, cuánto tengo que pagar un mes por año de servicio, etcétera, etcétera, todo esto, salario mínimo, esto se llaman, puedo poner así, por ejemplo, reglas que tienen que ver con los despidos, todo esto afectan cómo se negocian los salarios. ¿Se entiende? Z. Variables institucionales. Y aquí paro, ¿ok? Esto, tienen esto en el libro, pueden ir a ver y, perdón, el chat, el jueves, este jueves, no, este jueves no hay nada, este jueves hay que yo le subo un video y también le voy a subir una lectura o sea, le voy a dar indicaciones de algunas cosas que encuentro interesantes para que lean, pero es completamente libre. Concéntrese en votar. No, la semana que viene, la próxima, mi idea sería que el jueves hagan un pequeño control de tipo, más bien definiciones, con la cosa que alcanzamos a ver entre hoy, el jueves y el próximo martes. Pero se habla del jueves 29. Ya, ok. Ok, entonces yo le subo la lámina, le subo el video
Y tienen la referencia si quieren ir a ver, para ir a ver esta cosa en el libro. Y léanse, miren el artículo del Guardian, que igual creo que es bastante interesante. Y eso, le subo todo, ahora apenas cierra. Y cuídense y buena semana. Y que estén bien. Gracias, profe. Chao. Gracias a ustedes. Chao, Chao, profe, chao. igualmente. Chao. Chao.